cuando fuimos niños, los de mi generación, y quizá alguna que otra generación posterior, éramos llevados por nuestros abuelos, nuestros tíos, o a veces la mamá, a alguna actividad que llamábamos la doctrina. Obviamente era la doctrina de la mayor parte de las familias mexicanas en aquellos lejanísimos tiempos ya. Era la doctrina de la Iglesia Católica y básicamente para los niños, que no teníamos absolutamente ninguna capacidad de razonar y de discernir, bueno, pues nos enseñaban a repetir como periquitos algunas cosas o conceptos, como lo que llamaban los 10 mandamientos, o que después me enteré que era la ley de Moisés, la ley mosaica, y que obviamente tiene consigo en esos 10 mandamientos, pues una serie de valores totalmente internacionales, por decirlo así, o valores que son comunes a todo tipo de idea o filosofía religiosa que pretenda el bienestar de los seres humanos. Y uno de los, quizá el segundo concepto más importante para los niños que íbamos a la doctrina, era uno de los mandamientos, de los ordenamientos de la ley de Moisés, que dice no mentirás. Y bueno, todos los días, en todos los años de práctica médica y de práctica psiquiátrica, escucho a hombres, mujeres, niños, niñas, quimeras, de todo, que hablan de la mentira o de ellos o de los demás hacia ellos o hacia el mundo. Y me preguntan, oiga, doctor, ¿qué hago porque mi marido es muy mentiroso? O ¿qué hago porque el niño así dicen, me lo regañaron el otro día porque miente mucho y viene aquí y a pesar de haber comprobado que está haciendo las cosas mal, que roba o rompe o hace o no hace, siempre miente con un descaro infinito. Y además yo quisiera que viera usted la cara que pone, doctor. Pone como cara de palo y miente con una desfachatez y con un cinismo brutales. ¿Qué hago para que deje de mentir tanto? Y luego me preguntan, oiga doctor, ¿y por qué mienten los niños? Y la respuesta es muy simple y yo creo que muy clara y muy conocida. Los niños mentimos cuando lo somos, mentimos por miedo. Miedo a equivocarnos, miedo a haber cometido un error, miedo a ser regañados, miedo a ser sancionados o castigados, miedo a ser reprobados. Todas estas cosas obviamente hacen que uno vaya construyendo una imagen diferente, no solamente de uno mismo, sino también de lo demás, de nuestro exterior o de nuestra circunstancia. Sin embargo, nunca en mi vida, se los digo con toda sinceridad, como médico y como ser humano, había escuchado tantas mentiras de la forma tan cínica, tan abierta, pues tan descarnada, como ahora he escuchado acerca de lo que pasó en la marcha del domingo pasado, donde miles de mexicanos acompañaron al señor presidente de la República en ese periplo, en ese tránsito, esta forma inesperada, festiva, realmente sincera, auténtica, entregada, en esa caminata de casi 6 horas del Monumento a la Independencia al Zócalo. Y los cuestionamientos de lo que se llama correctamente la oposición, de la prensa oficial y de los portavoces o las portavoces de lo peor de la opinión mexicana, pues obviamente han estado pendientes de las redes sociales para depositar en ellas toda su porquería, todo lo que podríamos llamar sus falacias y todas sus mentiras. Debo aclarar que hay una forma de mentira muy especial en los seres humanos que se llama mitomanía. La mitomanía, que es un síntoma de algunos padecimientos
trastornos de la personalidad o incluso del alcoholismo, y que es una característica fundamental del psicópata, consiste en decir mentiras que no son necesarias y además creerse la misma mentira, creerse la mentira quien la expresa y actuar y vivir en consecuencia. Como pasa con muchas personas que se mienten a sí mismas creyendo que pertenecen a una burguesía, que ahora han llamado FIS, que pertenecen a una clase media alta aspiracionista y que difícilmente van a tener la posibilidad de llegar siquiera al primer escalón de ese ascenso social y esa aspiración social que tienen. Entonces, yo quisiera nada más tratar de especificar una sola de las mentiras. Una de ellas era AMLO, lo que quería era llenar y rebasar la Plaza de la Constitución, mal llamada el Zócalo de la ciudad. AMLO nunca habló de llenar la plaza, nunca lo dijo. Él dijo marcha. Vamos a hacer una marcha que quizás será la última que yo voy a encabezar. Él habló siempre de esto y la marcha se llevó a cabo y se llevaba a cabo en compañía de miles de sus simpatizantes, impidiendo la deambulación y provocando una situación muy peculiar. Había desde la noche anterior muchos simpatizantes del presidente de la República en la Plaza de la Constitución. Otros habían llegado desde las 9 de la mañana o antes, algunos quizá desayunados, otros que se comieron algunos de los tamales que vendían ahí en carritos algunos vendedores que se dedican a esto, pero la mayoría quizá estaba sin desayunar y estaban de la noche anterior o desde las 9 de la mañana pensando que la marcha, como todas las anteriores, terminaría a las 12 del día en la Plaza de la Constitución y escucharían al señor presidente en su discurso para informar al público los logros de la 4T, pues de las 12 o 12 y media del día a las 2 de la tarde. Consecuentemente, la gente que había venido de provincia o de algunos lugares lejanos al centro de la ciudad, pues tenían que regresarse, tenían que desayunar, tenían que comer, tenían que orinar, tenían que hacer caca o tenían que hacer otras cosas. Y sobre todo, pues había cambiado la temperatura de las 5 o 6 de la mañana o hasta de las 9 en la sombra para el solezazo que estaba haciendo al mediodía. Entonces, si usted y yo hubiéramos estado parados ahí en la Plaza de la Constitución porque no teníamos la capacidad de marchar junto al presidente, pues por favor, si yo hubiera llegado a la plaza ahí simplemente a las 12 pensando que eso hora llegaba el presidente y llegó a las 5 de la tarde, pues cuando menos ya hubiera yo tenido que orinar varias veces, como lo hacemos los que tuvimos alguna hipertrofia prostática, operados o no. Imagínese además con la ansiedad o el gusto o la sensación emocional que a mí me provoca ganas de ir al baño. Me acuerdo cuando me llegó, pues, la primera vez me acuerdo que me llegó un requerimiento de Hacienda, estaba yo en Radio Fórmula allá en Polanco y me dio diarrea de inmediato casi. Yo dije, pues, ¿qué pasó y qué hago, verdad? Sí, las emociones provocan movimientos en todo el organismo que pueden dar desde temblor, palidez, rubicundez, dolor de cabeza, sequedad de boca, miles de cosas, pero también malestares estomacales. Yo le preguntaría a toda la gente que estaba en la Plaza de la Constitución, ¿cuántas veces tuvieron ganas de orinar y de obrar? ¿Y cuántos tuvieron hambre? ¿Y cuántos tuvieron calor? Etcétera. Entonces, por supuesto, en 5 o 6 horas de espera, la gente se fue retirando poco a poco y cuando llega el presidente, llegan o están con el sentimiento de haber cumplido con su compromiso personal y su compromiso moral con la cuarta transformación y se retiran. ¿Por qué? Porque los autobuses en los que llegaron de provincia, muchos, porque no pueden llegar ni en helicóptero ni en avión como los pianistas. Pues llegan en camión o llegan en combi o llegan en autobús, algunos sí llegaron en avión, pero bueno, lo lógico es que los autobuseros les hubieran dicho, o los choferes, pues los esperamos aquí a las 3 de la tarde
porque tenemos que regresar hasta Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, etcétera. Entonces la gente se empezó a retirar. ¿Por qué? Porque estaban citados para regresar probablemente a las 4 de la tarde. Pero, pues obviamente las plañideras del PRIAN, sobre todo estas tres sujetas verdaderamente inenarrables que usan la tribuna del Senado para gritar y disfrazar su miedo, mintiendo, igual que cuando éramos niños íbamos a ser sancionados o castigados, decíamos la mentira de siempre. Yo no fui, no me acuerdo, no me tocaba hacerlo a mí. Eso, que era la constante, es lo que hacen estas plañideras majaderas y léperas, maestras seguramente de la pobre infeliz mexica, topile o como le quieran llamar algunos, a la cosa esta que le gritó al señor presidente indio patarrajada de Macuspana. Pues los indios patarrajadas como yo, cordobeses y orizabeños, además nigüentos, como nos dicen a los de Córdoba, las niguas son una especie de garrapatas que se meten en los pies descalzos de los niños que caminan sobre ese lodo rojo que hay en Córdoba, y se llaman niguas, tunga penetrans, en zoología, bueno, pues teníamos ese problema cuando andábamos descalzos de chicos, para jugar algunos y por necesidad los otros. Tengo una foto de mi grupo de tercer año, y una buena cantidad de los chamacos del grupo están descalzos. ¿Por qué? Porque así eran los niños pobres de cuando yo era un niño chiquillo de 9 años en Córdoba. Bueno, esa mentira, usar ese argumento, el acarreo primero, nadie se puede venir de otro estado de la República o de otra colonia hacia el centro de la ciudad, pues si no viene en un transporte. Yo le pregunto a esos imbéciles, a esos idiotas, que son los que no se comprometen con lo que dice el pueblo, ¿cómo carajos se van a venir de una colonia? Vamos a poner de Nezahualóyotl, de Iztapalapa, de Ecatepec, o de cualquier lugar aledaño, incluso al Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Pues se vienen en transporte, que esperaban que vinieran en bicicleta, en patineta, o en esquí para hielo, o cómo, o en motoneta para que piensen que los van a asaltar. No, ¿verdad? Se vienen en transporte. A eso le llaman acarreados. No dudo que también, como en la Marcha Rosa, sí haya habido acarreados, los menos. Pero la alegría del público y sobre todo la conciencia ideológica y el conocimiento del trabajo del señor presidente y de la Cuarta Transformación en beneficio de los más pobres, eso era auténtico cuando eran entrevistados. Yo vengo aquí por mi convicción, por mi deseo. Algunos decían por mis huevos, y no sé qué quiera decir eso, pero así lo decían en los carteles. Y bueno, efectivamente era una gente que estaba ahí con una disposición de ánimo diferente. Fue una marcha de la alegría, de la convicción, de la solidaridad, pero sobre todo de la gratitud y de la generosidad de un pueblo mexicano maravilloso hacia el primer presidente desde don Lázaro Cárdenas, que tiene la vista puesta en las necesidades auténticas de las clases más desprotegidas del país. Así es que ya cállense a la boquita. Yo no digo hocico porque no pertenezco a esa ralea a la que ustedes, incluso como mujeres, pertenecen. Verdaderamente desaforadas, desinformadas y mentirosas, no mitómanas, mentirosas deliberadas, exhibiendo lo peor de las características de un ser humano, siendo supuestamente representantes populares. Pobres de ustedes, pero yo me compadezco también del señor que ronca a su lado. Qué horror poder dormir una noche completa junto a una de estas arpías que seguramente causan terror, temor, pena o lástima, como me lo causan a mí. Ya dejen de mentir, ya no son niños con miedo. Si son mujeres de la oposición, tengan, por favor, valor. El valor se llama coraje.
coraje para decir la verdad en frente de quien lo exija. Por cierto, de estas mujeres, ¿dónde estuvo Lady Bolas? No la vimos quizá por temor a los apretujones, porque le hubieran reventado alguna chichi o alguna otra parte, pues porque esos implantes de esas bolas que tiene que seguramente podían haberse lastimado durante esa conjunción maravillosa del pueblo amoroso y verdaderamente agradecido con el señor presidente y con la Cuarta Transformación. Ahí se los dejo para que lo piensen.